Bueno, hoy vamos a comenzar el cuarto principio de vida y es: confía en el Señor y Él cumplirá su propósito. Nosotros debemos de creer y saber que Dios es bueno, su misericordia es para siempre y Él es una persona de fiar. Todo lo que promete lo cumple, así como las bendiciones, tanto como las maldiciones. Ahorita en el Salmo ya empezamos a ver las tendencias del pueblo de Israel. Y bueno, uno de los problemas principales es la mezcolanza que ellos hicieron, porque cuando Dios les dijo que cuando entraran a la tierra prometida destruyeran a todas las naciones de Canaán, y que si no lo hacían serían aguijones en sus ojos y espinas en sus costados, ellos no hicieron caso. Seguramente los 5 años que los comandó Josué estuvieron muy aplicados, pero cuando Josué se retira, pues prácticamente ya le correspondería a cada tribu que no habían tomado su territorio, tomar el territorio, y ya no expulsaron a casi nadie. Y tristemente las influencias de estas naciones corrompieron a Israel. Seguramente se ahondará más en las próximas enseñanzas, pero aquí este antecedente es muy importante para que nosotros veamos como iglesia que no tenemos tendencias diferentes a ellos. Muchas personas usan a Dios a su conveniencia, acuden a Él cuando quieren que les dé algo, pero cuando se trata de entregarse, de renunciar a cosas, no lo hacen. Igual que le pasó a Israel, vemos que 2 tribus prácticamente son eliminadas, no nada más fue Efraín, sino la tribu de Dan también, que bueno, a la larga Dios en su misericordia, de acuerdo a su fidelidad y sus promesas, Él probablemente las restaure, pero muchos eruditos actuales dicen que el anticristo viene de la tribu de Dan, precisamente, que va a ser judío, que viene de la tribu de Dan. Entonces nosotros vemos cómo las desviaciones siempre a la larga siempre traen consecuencias. Israel fue exhortado por videntes y profetas todo el tiempo de su infidelidad, y en el caso de las tribus del norte, las de Israel, llegó el momento en que pues ya vino el juicio, y luego pues mandaron poblar todas estas tierras con gentes de otras naciones. Era una de las estrategias del imperio asirio para que no volvieran a sublevarse. Les llevaban a otra tierra, de otras tierras traían esto, y cuando llegaron de las otras naciones empezaron a tener problemas con fieras, etcétera, y hasta dijeron: no, es que como no conocemos las leyes del Dios de esta tierra, pues por eso nos manda esto. Entonces manda un sacerdote, un sacerdote judío a que les enseñe la ley de Dios, pero pues, aprenden la ley de Dios, pero no dejan de adorar a sus ídolos, y eso es lo que a final de cuentas se les llama samaritanos, quienes los fieles judíos aborrecían, como vemos en las historias de Jesús. Entonces, toda esta referencia nada más es para hacer alusión en que nosotros en nuestra vida cristiana muchas veces venimos a Dios y hacemos una mezcolanza de cosas que traemos, de cosas que no queremos dejar, las mezclamos con las cosas que Dios dice, y reitero, tomamos lo que nos conviene, desechamos lo que no queremos o no nos conviene, y entonces nuestro cristianismo se vuelve una religión falsa. La verdad es que si vemos el carácter de Dios como una persona fiel, que cumple todo lo que promete, nosotros deberíamos de confiar tanto en este carácter, sabiendo que todas las bendiciones en la vida de un creyente siempre
les ayudan a bien. Siempre Dios les va a usar para formar a Jesucristo en ellos y para que realmente seamos librados de muchos sufrimientos y muchos dolores. Recuerden que lo que empezó a causar el dolor en la raza humana, personificados en Adán y Eva, fue el pecado, fue la desobediencia. Y entonces nosotros tenemos una historia, la historia de la humanidad de más de 6,000 años, pues de dolor, sufrimiento, guerras, invasiones, torturas, abusos. Y eso es consecuencia solo del pecado, porque el pecado, una de las cosas que hace es nublar nuestra mente, nos hace ver las cosas al revés. Acuérdense de la mente invertida, vemos totalmente opuesto a lo que debíamos de ver, y solo efectivamente con el nuevo nacer que Dios nos da la mente de Cristo podemos ver las cosas en la perspectiva correcta, en la medida en que nosotros confiemos y obedezcamos lo que Dios dice. Entonces aquí podríamos empezar este estudio con una pregunta: ¿puedes tú confiar realmente en Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque la confianza en Dios involucra su persona, involucra su amor manifestado en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos vemos ante la disyuntiva de tomar decisiones en la vida, pues a veces nos vamos por el camino equivocado, por el camino fácil aparentemente, pero recuerden, el camino fácil, que no es la voluntad de Dios, es el camino más difícil, es un camino tortuoso y doloroso. Entonces, es muy fácil confiar en Dios o decir que confías en Dios cuando todas las cosas te van bien en la vida, cuando todo sale como tú quieres. Pero cuando llegan a nuestra vida pruebas dolorosas y nos dejan con frustración, preocupación o desesperación, ahí es donde realmente se ve cuál es tu fe. En realidad, la verdadera fe debe de ser a prueba de todos. Y esa es la razón por la que Dios trae a nuestra vida pruebas que no son castigos, sino es disciplina, equipamiento, para que a través de ellas nosotros empecemos a confiar verdaderamente en Dios. Porque la persona que logra vivir su vida por fe, esa persona ya venció al mundo. Porque lo que vence al mundo es nuestra fe. Como dice en 1 Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el anterior versículo dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nuestra fe va aunada a creer en Cristo, y creer en Cristo es una evidencia de que nosotros estamos dispuestos a obedecer, sea cual sea la consecuencia que venga a nuestra vida, confiando en que Dios va a cumplir su voluntad de nosotros, que será formar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando empiezan los problemas, muchas veces nosotros empezamos a cuestionar a Dios, y es ahí donde dudamos, ¿no? Dios me ama realmente Dios está conmigo, realmente Dios será capaz de cumplir sus promesas, realmente Dios me podrá sacar de esta situación que parece imposible. Y se nos olvida que muchos de estos problemas que vivimos fueron generados por nosotros. Recuerden lo que dice el Proverbio 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, pero luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces muchas personas, conozco de ellas, se enojan con Dios y se alejan porque Dios no les respondió como ellos pensaban que debía responderles. Y eso solo muestra una fe frágil, quebradiza, que lógicamente ante los problemas pues no prosperan. Pero el Salmo 50:15 dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Llámame. Pero este sentido de llamar, entonces, de acuerdo a lo que estamos introduciendo, no está en función de que nosotros llamemos a Dios para que Él nos complazca en lo que nosotros creemos que nos debe complacer, sino el verdadero llamar a Dios es ir a Él para hacer su voluntad,
Nunca se les olvida eso. Porque buscar a Dios para que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros deseamos, creemos o pensamos que deben de solucionarse las cosas, no es una fe verdadera o no es un verdadero llamamiento de Dios. Recuerden ustedes que Dios es un ser soberano. Él conoce todas las cosas desde antes y el principio y el fin de todas las cosas. Él ya lo sabe. Como decíamos el miércoles, para Dios no existe el tiempo. Y a veces nos es difícil tratar de entender por qué Dios actúa de ciertas maneras. Pero la fe tiene como fundamento la confianza en Dios. Recuerden ustedes que el final de toda aquel creyente que confíe verdaderamente en Dios va a ser un final verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque estaremos en el cielo, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, pero lo más importante es que estaremos en la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros busquemos a Dios en la vida, tenemos que buscarlo para indagar cuál es su voluntad y con la convicción de que cuando nos lo muestre, la hagamos. Muchas veces no tenemos esta convicción y Dios aparentemente no nos da una respuesta porque sabe que no la vamos a cumplir. Y es precisamente donde vienen las pruebas, donde Dios tiene que trabajar en nuestros corazones para que pues pueda ser formado Cristo en nosotros y así nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, si tú pones tu fe en Dios, tienes que saber que Él no solo puede hacer todas las cosas, sino que también quiere, ¿sí? Que Dios está dispuesto a cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, creer en la Biblia, creer en sus promesas, también lleva implícito creer en sus advertencias. ¿Cuánto tiempo Dios le advirtió al pueblo de Israel que se volviera al Señor su Dios? Pero nunca se volvieron de corazón. Cuando Dios te dice, vuélvete a mí, y tú no te vuelves de corazón a Él, solo te vuelves una persona religiosa. Y a tal grado hacían cosas escondidas que hasta dentro de las paredes que tapaban con yeso, cubrían con yeso, estaban los ídolos, y lo que Dios les acusaba externamente era peor lo que se hacía internamente en sus casas, ¿no? Los secretos de cada persona, que obviamente son secretos porque son muchas veces tan vergonzosos que de sacarlos a la luz sería algo horrible, pero siempre se nos olvida que Dios sabe todas las cosas. A Dios no le engañes, ¿sí? Entonces, cuando Dios permite que se den ciertas situaciones en nuestra vida, siempre tiene un propósito. Pero recuerda, su propósito para con su pueblo siempre es un propósito de amor. Si nosotros creyéramos en ese concepto, siempre obedeceríamos a Dios. No importa cuáles fueran las consecuencias. De hecho, cuando nosotros flaqueamos ante las adversidades o ante ser fieles o confesar el nombre de Cristo por temor, en ese momento estamos dejando de tener confianza en Dios. Porque sí, si ustedes ven el capítulo 11 de Hebreos, van a ver que muchos murieron por ser testimonio fiel de Dios. Y ese es el capítulo, pero hoy en la actualidad hay muchos cristianos en muchos lugares del mundo siendo atormentados, muertos por confesar el nombre de Cristo. Nosotros aquí en México, en esta parte del mundo, la verdad es una dulzura lo que tenemos, porque hasta hoy tú puedes predicar el Evangelio y las consecuencias no son tan drásticas. Lo peor que te puede pasar quizás que pierdas tu trabajo, pero nunca te va a costar la vida. Pero entonces cuando vienen los verdaderos problemas, las verdaderas persecuciones, ahí es donde se prueba nuestra fe. Por eso dice, y se prueba para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Entonces vean ustedes, al final de los tiempos, Dios va a evidenciar quién tuvo verdadera fe
y quién no tuvo verdadera fe. Y pues obviamente los que tuvieron verdadera fe serán glorificados por Dios, y los que no, pues serán avergonzados. Entonces vamos a ver 3 verdades de este concepto. La primera verdad es que Dios es perfecto en su amor. Entonces, en otras palabras, Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros. Recuerden que todas estas palabras son verdad, y tú tienes que guardarlas o grabártelas en el corazón para que cuando camines en la vida siempre sepas que para un hijo de Dios ya no hay tragedias. Recuerden, y está este versículo aquí puesto 2 veces: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, estar en Cristo es la mayor garantía de la victoria. De hecho, la conversión verdadera es la victoria más grande que nosotros ya tuvimos. Y las subsecuentes victorias ya son menores. La lucha es la conversión, la verdadera lucha. Por eso es que el que se convierte ya es declarado por la misma Escritura vencedor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si nosotros creemos esto, si realmente lo creemos, siempre confiaremos en Él. Sin embargo, ¿qué vemos en nuestra vida? Desconfianza, muchas veces incertidumbre y muchas otras cosas que nos sacan de balance, cuando el balance de nuestra vida, el equilibrio de nuestra vida, es que Dios reine en nuestros corazones. Esto es que el Espíritu Santo tenga libertad de guiarnos para andar por el camino y no torcer a la mano derecha ni a la izquierda, como dice en Isaías. Esa es la verdadera seguridad del creyente. Y si vienen problemas en esta vida, pues bueno, Dios está al control de esos mismos problemas y nunca va a permitir nada más allá de lo que es su propósito. Recuerden, con Job, aún Satanás, que es el opositor eterno a Dios, tiene que pedirle permiso a Dios, porque Dios es soberano, para tocar a Job. ¿Y por qué se lo permite Dios? ¿Porque Satanás lo indujo? No, Dios indujo a Satanás para que Job pudiese quitar un área de su vida que le estorbaba, para tener una mayor convicción y una mayor bendición de su parte. La prueba es que al final del libro, Job fue sobremanera bendecido, mucho más que antes. Entonces se nos olvida muchas veces en las pruebas esto, que siempre después de la prueba seremos más bendecidos si somos fieles. Si fracasamos, solo haremos que las pruebas se alarguen. Recuerden que la duración de una prueba es hasta el momento en que se cumple el propósito de Dios. Entonces, cuando tú en una prueba fallas, flaqueas y no tienes fe, tú mismo estás propiciando que la prueba se alargue porque no se ha cumplido el propósito de Dios. Pero si se cumple el propósito de Dios, inmediatamente se acaba la prueba. Vemos, por ejemplo, en la Biblia como David, cuando el censo, cuando ya viene la espada sobre Jerusalén, él dice: Señor, soy yo y quien pequé contra ti, que sea sobre mí, sobre mi familia, y no castigues al pueblo de Israel. Pero la misma Escritura nos dice que Dios incitó a David al censo porque Israel ya no estaba viviendo en su primer amor. Entonces, pero en David se cumplió el propósito y ahí se frenó la prueba. Por eso fue que Dios le dice: bueno, sacrifícame, y se fue a la era de Ornán o Arauna, el Jebuseo, donde fue a la larga donde se erigió el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, siempre Satanás va a tratar de influir, de socavar nuestra confianza en Dios para que nosotros flaqueemos y nos desviemos de Él. Esa es la labor. Pero la labor de Dios, cuando Dios permite la acción de Satanás en nuestra vida, es fortalecer nuestra fe. Entonces, ser fiel a Dios es una evidencia de la victoria que ya tenemos en Cristo. Serle infiel quiere decir que todavía nuestra confianza no es tan grande como para dar nuestra vida. Pero recuerden,
a Job, cuando inicia su prueba, bueno, a la mitad de su prueba, él dice: aunque él me matare, en él esperaré. Y así es como todo creyente debe tener esa convicción en su vida. Si Dios te compró, salud, con el precio de la sangre de Cristo, y tu vida ya no te pertenece, ¿qué le reclamas? ¿Tienes algún derecho a reclamarle? Él te compró y tú ya tienes una vida eterna y eres hijo de Dios y eres coheredero con Cristo. Entonces, lo que debemos anhelar todos los creyentes es que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Sin embargo, Satanás nos susurra al oído: si realmente Dios te amara, te complacería en tu pecado, en tu egoísmo, en tu avaricia, en tu codicia. Entonces nosotros nos vamos con la finta y creemos que Dios no nos ama porque Dios no nos da lo que nuestra alma desea. Cuando Jesús dijo que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Entonces en Dios hay que perder para ganar. Lo que quieras retener es lo que te va a retener la bendición. Y lo que tú entregues es lo que va a propiciar la verdadera bendición de Dios hacia tu vida. Entonces, nosotros debemos de saber que las pruebas de esta vida contribuyen a que Cristo sea formado en nosotros, como dice en Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Jesús mismo fue perfeccionado en su fe por las aflicciones. ¿Que tuvo luchas? Claro que sí. Su lucha más grande, acuérdense ustedes del huerto de Getsemaní, donde él reverentemente le pide a Dios que si puede pase él de esa prueba, pero acaba diciendo: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Y sin embargo vemos la Escritura que Dios envió un ángel a fortalecerlo. Entonces, lo que tú temes, donde tú piensas que no vas a salir adelante, si tienes la actitud correcta y la reverencia a Dios que debes de tener, Dios siempre te dará fuerza para salir adelante. Y siempre, terminando la prueba, verás con claridad el propósito de Dios. Como dice en Hebreos, ¿no? Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. ¿Sí? Después da fruto apacible de justicia. Entonces siempre después de la tempestad pues viene la calma, como dice el dicho mundano. Pero lo más importante en las pruebas es que en cada prueba Dios cumple su propósito. Y si Dios no nos amara, no nos equiparía. Por eso este versículo multiveces mencionado de Hebreos 11:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos el que recibe como hijo. Así de simple. Si Dios no te disciplinara, entonces serías bastardo y no hijo. ¿Sí? Pero por cuanto eres hijo, Dios va a tratar contigo en esta vida, para que seas perfeccionado. Por eso Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios, porque nosotros ya no vamos a ser juzgados en la eternidad. Entonces Dios juzga nuestros pecados en vida para que participemos de su santidad y podamos ser felices. Entonces, a un verdadero creyente, la santidad es lo que debe anhelar. Como por ahí dice otro pasaje, la santidad conviene a tu casa. Si Dios es santo, nosotros tenemos que ser, somos santos porque Dios nos santificó en Cristo, pero tenemos que anhelar la santidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú anhelas el pecado, anhelas esta vida? Algo anda mal en ti.
¿O está Dios o no está Dios? ¿Sí? Entonces, muchos piensan que en esta vida el amor y la felicidad, pues va de acuerdo a que Dios te dé todo lo que quieras. Y así Dios te va a mostrar tu amor. Y todos tenemos este concepto de la vida pasada. Y no es cierto. Dios muestra su amor cuando nos disciplina. Dios te permite eximirte de la disciplina si te autojuzgas a través de la palabra. Y entonces cuando detectas tu pecado, te arrepientes, no hay juicio. Como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor o disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Dios está proyectando nuestras vidas hacia la eternidad. Quien no tiene a Dios solo ve esta vida. Por eso pone toda su esperanza y su gozo en esta vida. Y nosotros, la verdad es que lo que viene adelante es lo que va a ser hermoso, como dice 1 Corintios, cosas que ojos no vio ni oído yo y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. Así que por más que en este mundo te digan que la excelencia es esto o lo otro, aquello, no es cierto. Cosas que ojo no vio ni oído yo y que ningún corazón se imagina que puedan existir, todo eso Dios ha preparado para los que le aman. Pero una promesa como esta, un pasaje como este, es por fe. Porque todavía no estás viendo que viene. Al contrario, ves que estás luchando contigo mismo, contra el pecado, con si obedeces o no, con si te consagras o no, con si te niegas a la seducción del pecado, o lo resistes y te sientes que se te va la vida. Esa es la lucha de esta vida. Pero cada vez que tú decidas por Dios, entonces tú dirás más adelante, gracias Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios nos disciplina? Pues porque se preocupa tanto por nosotros y que sabe que la verdadera felicidad es vivir en comunión con Él, no en las cosas de esta vida. Entonces Él trata de formar a su Hijo en nosotros. Entonces volvemos un poco a Job. Esa era la parte que le faltaba a Job. Quitarse de su autosuficiencia, de su propia justicia y confiar en su Hijo. Así de simple. Si quieren resumir todo este libro. Y cuando Job es enfrentado a Dios, él mismo se ve como algo inmundo, aborrecible. Entonces, tú amas el pecado porque todavía no estás en la dimensión correcta en plenitud. Porque en la medida que seas formado Cristo en ti, tú vas a desarrollar la capacidad de ver el pecado como realmente es. Dios odia el pecado. Dios sabe mejor que nadie lo que el pecado le hizo a la humanidad. Nosotros lo podemos constatar tan solo viendo la historia de la humanidad desde Adán y Eva. Guerras, sufrimientos, dolores, injusticias, todo eso. Hambres provocadas porque unos retienen el distribuir los alimentos para enriquecerse más, tantas cosas así. Pero bueno, a final de cuentas, nunca debemos de quitar los ojos de Dios. Y recuerden, pero el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en esta misma primera carta de Juan, en 4:8, 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El pecado te lleva a las tinieblas. La luz te lleva a la transparencia, a la sinceridad, ¿sí? Entonces, si Dios es absolutamente santo, justo y perfecto, Él quiere llevar a sus hijos a esa condición, santos, justos y perfectos. Por eso es que nosotros empezamos a aborrecer la injusticia y muchas otras cosas. Y cuando vemos este mundo que se está destruyendo y pervirtiendo
cada día más y más, de veras asusta, porque lo que tú ves no es nada en relación a lo que realmente sucede en las tinieblas y en la oscuridad. Pero si tú pones los ojos en Dios, automáticamente te sales de esto. Este mundo está así porque ha rechazado a Dios. Y yo puedo estar en la misma condición si rechazo su voluntad. Por tanto, buscar la voluntad de Dios debe ser el objetivo de la vida de todo creyente. Vemos a Juan el Bautista como un hombre de Dios, quien Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando estaba preso, cuando estaba su vida en peligro, él manda a preguntar con sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dio la respuesta divina. Los ciegos ven, los cojos andan, etc. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Seguramente esa respuesta le bastó a Juan para fortalecer su fe. Juan, en el momento de las pruebas abruman, ¿no? Dice un proverbio, la presión hace entontecer al sabio. Las pruebas abruman. Pero cuando tú trasciendes de las pruebas y pones tus ojos en Dios y en su propósito eterno para tu vida, entonces ya no te abruman. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Murió con dignidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prueba más grande y fehaciente del amor de Dios? La cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario fue donde Dios le dio a Satanás la derrota y donde Dios le dio a la humanidad la verdadera oportunidad de quitarse las cadenas de la esclavitud del pecado. Recuerden, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, así que si el Hijo os libertare, vosotros seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quieres ser libre de la esclavitud, del pecado? Ve a Cristo y a su voluntad, ¿sí? Entonces, si Cristo llevó una vida perfecta y recibió el pago para que tú fueras liberado, entonces vemos nosotros la perfección de Dios. Y por eso hay un pasaje en la Biblia que a lo mejor muchas veces al leerlo ustedes se cuestionaban, bueno, ¿por qué, no? Dice, nunca santifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. ¿Alguna vez alguno ha pensado si es justo que Dios haga eso? Uno podría decir, ay, pobre corderito, ¿qué culpa tiene de tener un defecto y no ser sacrificado? No, porque Dios estaba mostrando a través de las ofrendas la perfección de su Hijo. Y si Él hubiera aceptado cualquier tipo de ofrendas, que muchos judíos lo engañaban, dice, por ahí uno de los profetas menores dice, sacrifican a Dios lo dañado, y cuando yo soy gran rey, mi nombre es conocido en todas las naciones, pues están prácticamente torciendo las escrituras, ¿sí? Entonces, Dios envió a su Hijo perfecto y vivió en perfección para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, no hubiera podido ser el autor de la salvación. Entonces, es lógico pensar que ahora que nosotros somos sus hijos, que hemos sido investidos del poder de lo alto, o sea, nos dio a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la fuerza para vencer el pecado. Que vivamos en pecado no es concebible, a menos que no esté el sello en ti, como decía Alex hace rato. A menos que no hayas sido sellado porque no has nacido de nuevo. Recuerden que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Efesios 1:14. Ese es el sello. Entonces ahí, estando Dios en ti, tú tienes victoria con el pecado porque el Espíritu Santo te fortalece, porque el Espíritu Santo te cuida, porque el Espíritu Santo te advierte. Nunca se nos olvide que si Dios sabe todas las cosas y el Espíritu Santo es Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabe el fin de cada acción que nosotros tenemos. Y muchas veces viene la disciplina para impedir que vayamos por el camino de la destrucción, para impedir que sigamos por el camino del egoísmo
o de los falsos conceptos, que dejes de vivir en los falsos conceptos de esta vida que a nadie sacan adelante, que nadie puede comprar su vida, lo dice la misma Escritura. Nada podrá pagar el rescate de tu vida, nada, solo Dios lo pudo haber pagado. Entonces, si ya lo pagó, tu gratitud debería ser lo que te impulsara a servir a Cristo, como dice 1 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, una persona que quiere vivir para sí, cae en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la autocomplacencia. Y la autocomplacencia generalmente es egoísmo, porque yo me voy a autocomplacer aunque fastidie a todos los que están a mi alrededor. Eso es lo que pasa generalmente con esto. Pero vemos en Romanos 5:8 que dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No teníamos ninguna oportunidad, ningún derecho. Ahí es donde vemos nosotros el amor de Dios, que estando en una condición caída, Dios envió a su Hijo. Dios te llamó, Dios te buscó. Recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No hiciste nada para ir a Dios tú si lo crees. Dios te llamó, Dios te buscó. Y Dios te da todo para que puedas ser salvo, todos los elementos. ¿Sí? Entonces, otra expresión de su amor es que nos hace sus hijos. Todo aquel que se convierte pasa a ser miembro de la familia de Dios, y por lo tanto es coheredero con Cristo de todas las cosas. ¿Tú crees? Dice en Zacarías: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán el día que Dios te entregue todas las cosas a sus hijos. Este es el día de las pequeñeces. Entonces, vas a desperdiciar lo eterno, el amor que Dios tiene, por una satisfacción temporal que ni es satisfacción. Recuerden ustedes, nunca nadie puede disfrutar del pecado, aunque el pecado te hace pensar que sí, porque nadie puede disfrutar de algo con mala conciencia. Y el pecado es salirte de la voluntad de Dios y te provoca mala conciencia. Entonces, quien se enreda en el pecado solo está evidenciando que no tiene ni idea de quién es Dios y lo que Dios le puede dar. Entonces, una de las características es ese amor, como Dios dice en Jeremías 31:3: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable te acerqué a mí. Esa es la versión NTV. ¿Qué mayor expresión quieres de Dios? Nos ha amado con un amor eterno. Recuerden ustedes que Dios separó de la humanidad a Israel para que a través de Israel viniera el Mesías, y cuando vino el Mesías volvió a integrar a la humanidad la salvación. Antes, supuestamente, solo los judíos tenían derecho a la salvación. Por eso, cuando la salvación se da a los gentiles, muchos se enojan, así como Jonás en Nínive. ¿Por qué quieres perdonar a estos pecadores de Nínive? Muchos se enojaron porque los gentiles fueron partícipes y se les olvidó el plan eterno de Dios. Dios hizo a toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. Dios no tiene favoritos ni de religiones que se digan cristianas, como algunos dicen. No, mi religión es mejor que la tuya. No, mi iglesia es más pura. Es una mentira más grande. La verdadera religión solo la puede producir el Espíritu Santo cuando está en ti. Por eso es que la verdadera iglesia de Dios, el verdadero Israel de Dios, somos los hijos de Dios, que tenemos el sello del Espíritu. Entonces, si somos miembros de la familia de Dios, tenemos que ser pacientes, porque Dios es amoroso, bondadoso y clemente, y un día recibiremos la herencia. Eso es la fe, ¿ok?
hazte a la idea y te lo diría. En esta vida vas a luchar contra el pecado, tu cuerpo se está deteriorando, vas a tener enfermedades, Dios podrá sanarte de algunas, por supuesto que sí, pero al final te vas a morir, si es que el Señor no viene antes. Al final todos nos vamos a morir. Por eso es tan importante poner los ojos en la eternidad. ¿Y qué nos puede afianzar en la eternidad? Pues te lo dice 1 de Pedro 2, 2 y 3 en la versión NTV. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a Cristo este alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Ven ustedes? Deseen esta leche espiritual pura, la palabra, para que por ella crezcan en su experiencia y sea plena. Mientras más conozco de Dios, mientras más conozco sus promesas y las apropio, más creo en su amor. Y si más creo en su amor, más me entrego, más me consagro, más llevo una vida de santidad. Por eso dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por eso es que el sello de una iglesia es el amor no fingido, sincero, que produce Dios. Si no hay este amor en una iglesia, entonces gobierna la hipocresía. Pero si el amor es sincero, ese mismo amor minimizará los conflictos o los eliminará. Porque entonces nosotros haremos a otros como queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, si Dios nos ama de una manera perfecta y cada acción que realiza en nuestra vida tiene como propósito perfeccionarnos y por eso las permite, entonces cada acción que Dios realiza en nuestra vida, sea la que sea, es una expresión de su amor. Nuestra condición física, cual sea, es una expresión de su amor, aunque no la entendamos. A veces es difícil entender. Si uno está enfermo, que Dios nos ame, claro, Dios ha dejado situaciones, ¿no? Orar, llame a los ancianos de la iglesia, oren. Y Dios sana. Aquí hemos visto que Dios ha sanado a muchas personas. A veces Dios dice, como a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero lo importante de toda acción no es si es efectiva o no, si Dios responde de acuerdo como creemos o no, sino confiar en su amor. Nunca nosotros nos vamos a decepcionar si confiamos en su amor. Entonces, cuando Dios permita situaciones en nuestra vida que a nuestro juicio no creemos que puedan suceder para nuestro bien, si confiamos que Dios nos ama, no nos sentiremos mal, sino al revés, tendremos una esperanza de vida. Por eso dice en Romanos, si la esperanza no avergüenza, 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y por qué se puso aquí y la esperanza no avergüenza? Porque en este mundo, los que no conocen a Dios o los que tienen una fe raquítica, se burlan de los que tienen una esperanza. Sí, que te conteste tu Dios. Sí, que te haga feliz tu Dios. Pero yo voy a hacer o cumplir las razones que yo creo que me van a hacer feliz, y solo los llevan a la felicidad. Y tú que decides confiar en Dios, puedes vivir una vida en paz, en comunión, en gozo del Espíritu Santo. Recuerden que el gozo del Espíritu Santo es la expresión de Dios en tu ser, de que tú vas caminando por el camino que a Él le agrada. Así de simple. No todo el mundo tiene gozo. Y cuando nosotros pecamos o nos rebelamos contra Dios, lo primero que perdemos es el gozo. Entonces, haz esta pregunta: ¿en mi vida hay gozo? Porque el gozo es a pesar de las circunstancias que vivas. Reitero, va en función de tu confianza en Dios. Y si tú confías en Dios plenamente, Él se goza de tu vida y te transmite su gozo. Recuerden ustedes cuando Dios habla de las recompensas que dará, dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y siempre termina con la frase: entra en el gozo de tu Señor.
no haya una experiencia de mayor felicidad que el gozo de Dios. Y el gozo de Dios no tiene nada que ver con este mundo, sino va en función de tu relación con Dios. Y en Nehemías 8:10 se dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ve? Pero todo va en función de que tú confíes en el amor de Dios. Entonces ya no tendrán significado los dolores, sufrimientos, problemas que tengas en esta vida, porque Dios tiene un propósito en ti y sabes que Él lo cumplirá para siempre. Quizá no podamos entender sus razones, porque Dios es un ser infinito y nosotros somos finitos. Él tiene una mente infinita, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, porque Él todo lo hizo, y nosotros tenemos una mente limitada. Pero un día esta mente se abrirá, como aquellos que iban con Jesús en el camino de Emaús, donde Jesús les abre las Escrituras y todo lo entendieron. Así es cuando tú buscas a Dios de corazón y pones tu confianza en Él. Él te va a abrir las Escrituras para que entiendas. Y entonces solo comprobarás que Dios tenía razón, que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto, y ya no importarán las dificultades, sean buenas o malas, porque todo lo que Dios trae a tu vida es para formar a Cristo en ti. Y cuando pases cada prueba, le darás gracias a Dios por haber traído lo que trajo a tu vida. Si tú pasas una prueba y no le das gracias a Dios, es que no estás confiando en su amor, y yo creo que no has pasado la prueba.